Vamos a hablar acerca de el morir y el vivir del creyente, ¿verdad? El morir y vivir del creyente según Colosenses capítulo 3, versículos del 5 en adelante. El creyente debe de entender que es necesario morir a nuestra antigua vida, ¿verdad? O al viejo hombre, como lo dice el escrito sagrado. Todos nosotros, desde el momento en que nos rendimos al Señor Jesús, lo declaramos el Señor de nuestra vida, la palabra Señor quiere decir que era Él quien nos iba a gobernar y que nosotros íbamos a estar sujetos a Él. Él iba a ser nuestra guía, Él iba a ser quien nos iba a dar la dirección, a quien nosotros íbamos a obedecer. Por eso le decimos a las personas que es necesario que no solamente crean en el Señor Jesús, sino que lo acepten como el Señor de sus vidas. Eso quiere decir que estén dispuestos a que Él sea su Señor, que sea Él el que los gobierne, que sea Él el que los dirige. Para eso, hermano, es necesario quizás que se cumplan en nosotros ciertos principios que el mismo Señor Jesús dio, ¿verdad? Cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué tenía que hacer? Seguirlo, ¿verdad? Y esa es una decisión que debemos de haber tomado todos nosotros. Y si alguien que nos escucha no la ha tomado, pues lo mejor que puede hacer es tomar esa cruz y seguir. También dijo otro principio, hermano, para que esto se cumpla, de que la nueva vida esté en nosotros ya actuando, el cual dijo, el que quiera seguirlo a Él tenía que negarse a sí mismo, ¿verdad? Pablo habló muchas veces respecto a esto también, diciendo que lo que ahora vive, lo vive para Cristo Jesús, que para él el vivir era Cristo. A los colosenses les escribe este tema el apóstol, para que también ellos puedan comprender la necesidad, hermano, que nosotros como creyentes tenemos ya, de ya no vivir la vida antigua. Esa es parte de nuestro pasado. Que ya pasó en nosotros eso, ¿verdad? En nosotros se ha dado lo que como en la historia de la humanidad se escribe un antes y un después. Así es en nosotros. Ahora estamos en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Por eso les exhorta en el versículo 5 diciendo lo siguiente, capítulo 3 de Colosenses, versículo 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Cuando el apóstol dice hacer morir, ¿a quién se está refiriendo que debe de tener esa acción de hacer morir? Hacer morir, pues, lo terrenal. ¿A dónde? Según el versículo 5. ¿A dónde dice? Hacer morir, pues, lo terrenal. Quiere decir que nosotros mismos tenemos que matar lo terrenal. Amén, hermano. Parece ser un poco duro, parece ser que esto es lo que a muchos no les gusta en el Evangelio. A nadie le gusta, hermano, que le estén llamando al arrepentimiento, porque el engaño del enemigo le ha hecho creer a la gente, hermano, que vivir en el pecado es vivir en toda libertad, cuando es todo lo contrario. El vivir en el pecado, hermano, significa estar sujeto al gobierno de Satanás, pero el vivir en Cristo significa estar sujeto al Todopoderoso. Pero para eso es necesario algo, dijo el apóstol Pablo, hacer morir en vosotros lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal de lo que el apóstol se refería? Él lo aclara también, no lo deja así, por así en el aire. ¿Qué es lo que yo tengo que matar dentro de mí? Y alguien podría decir, hermano, usted se está convirtiendo en un asesino. Pues sí, hay algo que tenemos que asesinar, hay algo que tenemos que quitar de nuestra vida, hay algo que hay que hacerlo morir, que ya no viva en nosotros. ¿Y qué? En sí el pecado. Pero también señala qué tipo de cosas son tan dañinas que nos dice el versículo 5. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? Versículo fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermanos? Es uno de los pecados más impuros en la humanidad. Pero no solo se refiere al hecho o al acto sexual entre un hombre y una mujer que no están casados. No solamente es el acto de fornicación al cual el apóstol se refiere, sino también, hermano,
el vivir una vida apartada de Dios, es vivir en fornicación. ¿Por qué? Porque se supone que usted y yo estamos ya casados con Cristo. Amén. Tenemos un esposo, tenemos un novio que se convertirá en nuestro esposo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros seguimos otro camino, si nosotros seguimos el pecado, estaríamos también ¿en qué? En fornicación. Aunque aquí, mire, hay mucha gente que está casada aquí en la tierra, pero vive en fornicación. Porque vive ¿qué? Dándole su vida a lo terrenal. Dándole su vida al pecado. Dándole su vida, hermano, a las cosas desagradables que Dios decreta en las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 5, no lo hemos terminado. Fornicación, ¿qué más, hermano? Impurezas. Pasiones, ¿qué? Desordenadas. Y cuando dice eso, mire, esas 4 primeras acciones que debemos de hacer morir en nosotros son las que tienen destruida la vida del hombre en este tiempo. ¿Cuántos creemos eso? ¿Por qué causa hay tanto problema en la sociedad? Por las fornicaciones, por las impurezas. ¿Y por qué más? Por las pasiones desordenadas. La glotonería en todos los sentidos. No solo en comer, hermano. Sino que muchos se embriagan, hermano, como que se va a acabar el alcohol. ¿Eso qué son? Pasiones desordenadas. ¿Qué más dice el versículo 5? Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahora, ¿por qué el apóstol compara estos tipos de pecado con algo que Dios completamente rechaza, hermano? Estos pecados son semejantes a hacer, ¿qué lo dice al final? Idolatría. Cualquiera de todos esos pecados nos vuelven como idólatras. No solamente es idólatra aquel que anda con una imagen cargándola para arriba y para abajo, hermano, sino también es idólatra aquella persona que vive bajo estos deseos terrenales, aquella persona, hermano, que se deja gobernar sobre debajo de estos pecados. ¿Cómo está haciendo esta persona delante de Dios? Está en idolatría. Una persona que se deje guiar por los malos deseos, hermano, una persona que se deje guiar por las pasiones desordenadas, es una persona que no va a tener refreno en pecar. Y esas cosas traen un problema. ¿Y por qué, hermano, yo debo de matar eso en mi vida? ¿Por qué dice el apóstol Pablo hacer morir en vosotros lo terrenal? Y ha mencionado qué tipo de cosas son. ¿Y por qué, hermano? Si mire, si es tan bonito vivir en las pasiones desordenadas, nadie nos dice nada, podemos darle deleite a esta carne. El problema es que es una de las causas principales que producen algo en contra del ser humano. ¿Cuál es? Versículo 6. Cosas por las cuales, ¿qué dice la Escritura? La ira de Dios viene. ¿Saben? Y todos sabemos que según las Sagradas Escrituras existe, hermano, la ira de Dios. ¿Cuántos lo sabemos? Pero la ira de Dios no es para usted ni para mí en un principio. La ira de Dios tenía una razón o una causa, el por qué, el para qué. Era para castigar el qué, algo que nosotros conocemos. ¿Cómo se llama? La desobediencia. Claramente lo dice, ¿verdad? El que practica esas cosas, dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la ira de Dios tiene una causal, tiene una razón. ¿Por qué viene? Porque mucha gente practica todas esas cosas. Y usted y yo, como creyentes, ¿a qué somos llamados? A ya no vivir en ellas. Cuando esas cosas nos visiten, ¿cómo estamos nosotros ya? Como dice un dicho popular, ¿verdad? No sé cuántos clavos ya está sellada nuestra caja. No podemos. Hermano, hagamos una referencia en cuanto a una persona que ha muerto. Una persona que ha muerto. Le ponen una botella de guaro enfrente. ¿Qué hace, hermano? ¿Se la toma o se desperdicia? Ahí queda. Aunque se la destapen, aunque se la sirvan y se la pongan encima del cajón, ¿qué hace, hermano? Va que ahí se queda. Así como la gente nos pone flores cuando nos muramos, ya no las olemos. Bonito se ve aquel montón de flores alrededor de la caja. ¿Para qué? Si el muerto no las va a poder oler ni las va a poder apreciar. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Entonces, esos pecados que están latentes todavía, queriendo apartar
conocimiento de Dios, así debemos de comportarnos como el muerto. La gente tiene la mala costumbre de que los 2 de noviembre, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, hermano, hay lugares donde le llevan hasta los tamales a los difuntos allá en el cementerio. Se los comen los muertos. Algún hambriento que pasa por la tumba, digo, ¿qué han dejado tamales? Dice uno, hermano. O ¿cómo se llama? El jardinero que anda, el hortelano, dice la Biblia, ¿verdad? Es el que dice, hey, hoy me trajeron de todo, dice. En México dice que hasta tequila le llevan. ¿Y qué hace el muerto, hermano? Nada. ¿Por qué razón? Porque ha muerto. De esa forma el apóstol Pablo explicaba que había que morir para ya no practicar el pecado. Hermano, pero eso es bien difícil. Así no me gusta, hermano, por eso no me congrego mejor. Pero no, hermano, yo voy a un lugar donde todavía se puede hacer aquello. Hermano, en el creyente ya no. En el creyente, para eso estamos en esta tarde leyendo lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? El morir a eso. El creyente para eso, por eso se llama el mensaje, el morir y el vivir del creyente. Para pecar, ¿cómo estamos nosotros? Muertos. Amén, iglesia. ¿Y cómo va a ser eso, hermano? Bueno, la Biblia lo sugiere. Jesús dijo, ¿verdad? El que quiere seguirme tenía que negarse a sí mismo, así lo dijo. Pablo dice que es necesario hacer morir lo terrenal. Y habla claramente de qué, ¿verdad? Si usted se fija, es tan delicado el apóstol Pablo, que hay gente que se pone a decir, no, hermano, esto no se refiere ni a comida, no se refiere ni a bebida, se refiere a pecados inmorales, pecados que están dentro, queriendo gobernar nuestra vida, por los cuales dice que el Señor Jesús ya vino y murió por nosotros para que ya no vivamos en ellos. Por eso dice claramente, hacer morir lo terrenal, y ya dijo qué, ¿verdad? ¿Y por qué más? Porque hay otra razón superior. Esas cosas traen el castigo, la ira de Dios. Los desórdenes, hermanos, ¿cómo tienen a este mundo ese montón de pecados? Si usted se fija, en este mundo se practica fornicación. ¿Se practica fornicación en el mundo? Sí. ¿Qué más? En este mundo se practica impureza. También. Otra más. Hay pasiones desordenadas en este mundo. Sí. Sabemos nosotros que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Por qué razón? Porque ahí se daban todos estos tipos de pecados. Y eso, hermano, muchos dicen, hermano, esa es una historia que no se sabe si sucedió. Miren, lo que sí se sabe es que la Biblia lo describe, que fue un acto de ira que Dios trajo sobre esa ciudad, porque ahí había esos desórdenes, hermano. Allí había desobediencia, allí había, hermano, fornicación, allí había pasiones desordenadas, allí había codicias, hermano, allí había sodomía, porque todas esas cosas, hermanos, producen los pecados morales, la ira de Dios. Y yo creo que no nos conviene tener a Dios como enemigo, sino nos conviene tener como nuestro aliado principal, como nuestro ayudador. Pero también está el otro lado, hermano, donde el hombre, si no está con Dios, está contra Él. Y yo creo que nos conviene tener lo mejor de nuestro lado. Pero para eso, hermano, entonces es hacer morir eso. Claro, no significa, hermano, que usted ya no va a sentir tentaciones, no. Pero para esas tentaciones no tenemos agenda, no tenemos tiempo y ya no vivimos, estamos muertos. Para eso debemos de estar muertos. Y eso es lo que el mundo no quiere. ¿Por qué la gente no busca los caminos del Señor? Porque estas cosas, ¿cómo están en Él? Vivas. Si en otro tiempo, ahí lo dice claramente, vamos a esa parte, versículo 6 ya lo leímos, ¿verdad? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya sabemos por qué viene el castigo de Dios, ya sabemos por qué viene la ira de Dios, por todo ese montón de pecados que en otro tiempo se practicaban, los practicábamos nosotros, el mundo lo sigue practicando. Ahora, por esas cosas viene la ira de Dios. Pero vea, el versículo 7, en las cuales vosotros, ¿quiénes? Los que tienen que hacer morir ese terrenal, vosotros también anduvisteis, quiere decir caminasteis. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando, ¿qué dice? Vivíais en ella. ¿En qué vivíamos nosotros? En ese montón de tonterías. Amén, iglesia.
Quiere decir que esa gente, ¿cómo está, hermano? Sí está muerta. Está muerta para Cristo. Nosotros al revés. Estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Eso es lo que se trata. Dice, en otro tiempo vivisteis en ella, anduvisteis en ella. Mira, hermano, en otro tiempo nosotros, cuando en cualquier fecha loca que el mundo ha puesto en el calendario, hermano, que hoy es el día de San Caralampio, allí nos vestíamos de San Caralampio y teníamos que ir donde el vecino. ¿Y qué tenía preparado para el día de San Caralampio? Porque era día de fiesta, era día de hacer tonteras. Hermano, ¿por qué? En esa vivíamos. ¿Y qué era eso? Fornicación. Y eso lo podemos ver palpable en nuestro pueblo, hermano. Yo creo que todo se daba. Una fecha, hermano, está destinada para tal fiesta. Todo el mundo sale a la calle como que es loco, hermano. A reventar cohetes, hermano. Se ponen, bueno, hoy ya no se ponen los mejores vestidos. Hoy no se ponen vestidos, mejor dicho. Amén, hermano. Fíjense que les voy a contar. Nosotros en la iglesia central vimos como una persona, en el tiempo en que celebraban su fiesta loca, hermano, dice que esa persona se vistió, él era transportista. Pero ahí, hermano, se hace una sodomía, hermano, que todos los transportistas le dan ¿cómo le dicen? Que van a salir en caravana. Pues se vistieron todos, hermano, y unos, la mayoría, se vistieron de mujer. Y andaban, hermano, como que eran locas. Lastimosamente uno de ellos en el siguiente año murió. Bueno, al principio del siguiente año murió. Y qué duro es, hermano. Si en otro tiempo allí vivíamos nosotros, si por la pura misericordia hemos llegado hasta aquí, amén, iglesia. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Esas cosas que traen la ira de Dios. Bendito Dios que en aquel tiempo Dios no trajo su ira sobre nosotros, sino que hubiese pasado, ya nos hubiéramos consumido. Si muchos de nosotros, diciembre era, hermano, la mejor fecha, de los mejores meses del calendario, como para mucha gente. Lo único bueno que trae diciembre es el aguinaldo. Amén, hermano. Para nosotros, oiga. Pero en otro tiempo, hermano, el diciembre era que había que preparar el pavo o el cuchi. Porque hay mucha gente que eso come. Y yo no estoy criticando quien lo coma, ¿verdad? ¿Y qué más? A la par, un gran trago. ¿Y a qué se le daba rienda suelta? A todo lo que está escrito en el versículo 5. ¿Sí o no, hermano? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. En ese vivíamos nosotros. Y de allí Dios nos ha sacado. ¿Qué quiere decir? Ya no tenemos que practicarlo. Porque para eso, decía el apóstol Pablo, había que hacerlo morir. Esos deseos terrenales que están en nuestra vida, hermana, hay que agarrar un cuchillo y cortarle la cabeza. No la voy a cortar a usted, ¿verdad? Hermano, no se está hablando, no estamos hablando de homicidio ni nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Ni de suicidio. Estamos hablando de esos deseos que combaten dentro de nosotros, que quisieran gobernarnos, hermanos, y sujetarnos y subyugarnos a esas cosas. Hay que hacerlas morir. Y ya vamos a ver cómo. Ya practicamos eso. Muchos de allí vinimos, muchos venimos de allí, hasta enfermos, hermanos. Acabados, si al evangelio venimos arrastrando los pies. Mi esposa tiene unas curiosidades. A veces yo me pongo a ver partidos de fútbol y vemos los estadios llenos, hermano, y la gente gritando a uno y no sé qué. Y me dice mi esposa, esa gente va a la iglesia y no dice ni un amén. Pero allá, hermano, el himno nacional no lo cantan ni se lo ponen el 15 de septiembre. En un estadio hasta roncos se quedan, hermano. Y tráigalos aquí, hermanito, van a cantar tartamudencia les agarra, hermano. Un corito, no, hermano, aunque sea solo la varé cante, no, hermano. ¿Qué es eso, amado hermano? En las pasiones desordenadas, allí sí, ¿verdad? Esas cosas hay que hacerlas morir, dice el apóstol. En otro tiempo, allí vivíamos. En otro tiempo, cualquier cosa, hasta nos anotábamos. ¿Y usted qué va a traer? Yo traigo el café, yo traigo el pollo, yo traigo el repollo. Y otros a ver qué iba a llegar. Y si llega un buzo, yo traigo mi boca para comer. Dice. Porque hay otros que vuelven su boca. Pero en esos tiempos vivíamos, pero de allí Dios nos ha sacado, hermano. Esas cosas que traen la ira de Dios.
Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Hay otro sagrado escrito que dice lo siguiente: baste ya el tiempo de vivir, ¿a dónde? Como vivían los gentiles. Así dice, ¿verdad? O sea, ya estuvo, hermano, para nosotros ya murió, ¿verdad? Ahora, versículo, ¿y qué hacemos, hermano, entonces? Bueno, el versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también no solamente aquellos pecados impuros, no solamente la fornicación, no solamente las pasiones desordenadas, no solamente, hermano, la avaricia. Existe otra lista de cosas que debemos de dejar. Y la empieza a decir el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí menciona una lista. Y usted, yo sé que se va a familiarizar con algunas de ellas. El creyente no solo debe de dejar el adulterio, la fornicación, la avaricia, la codicia, las pasiones desordenadas. También hay otros pecados, hermanos, que debemos de dejarlo. ¿Cuáles son? Versículo 8. Ira, enojo, ¿qué más? Malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Para que esas cosas todavía quieren estar en nosotros. Amén. Pero ¿qué también hay que hacer? Hacerlas morir. ¿Cuántos nos enojamos aquí, hermano? Es un proceso, ¿verdad, hermanos? Eso hay que dejarlo también. Claramente dice el apóstol, hermano, pero también, mis amados hermanos, hay que dejar la ira, el enojo, y allí como que bien bonito es cuando hablamos de los fornicarios y los adúlteros, como nosotros no estamos, decimos amén, pero cuando dicen estas cosas, la iglesia nos dice amén muchas veces. Que si algunos de nosotros somos algo locos, hermano. A media cosa nos dicen, ¿y qué lo dije? No sé qué. Papi, tranquilo, me dice mi hijo. Todo nos pasa, hermano. Pero ¿qué dice el apóstol? ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que hacerlo morir, hermano. Hay que estarlo luchando cada rato. Dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas. ¿Cuántas cosas son? Ira, enojo, malicia, blasfemia. Y si vemos una por una, hermano, la ira y el enojo van compaginados. La ira es la expresión del enojo. Ahora el versículo continúa y dice malicia. La palabra malicia quiere decir la capacidad de estar planificando el ¿qué? El mal. No crea que malicia es aquello, hermano, que es parte de la malicia, la que decimos, esa muchacha es bien maliciosa porque se suelta el pelo y hace para allá y le hace para allá y camina como que no cabe en la calle. Esa es una parte de la malicia, pero la malicia está también aquí, la capacidad de hacer mal. ¿Qué más dice el versículo 8, hermanos? Malicia, ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Blasfemias. ¿Qué quiere? ¿Cuántos de nosotros en otro tiempo, hermano, blasfemamos? Dijimos cosas en contra de la voluntad de Dios. Eso es blasfemia. En contra de alguien estuvimos blasfemando. ¿Qué más dice el versículo? Blasfemias, y esto, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Palabras deshonestas de vuestra boca. Y todas esas cosas se expresan cuando estamos en ¿qué? En ira también. Ahora, continúa el versículo 9 y dice también parte de ello, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Vaya, hermano. De todo eso que hemos leído desde el versículo 1 hasta el 9, de todo eso el creyente tiene que morir. Estamos muertos para todo eso. No debemos de practicarlo, pero hay algo que sí, para poder ser agradables y vivir la nueva vida del creyente, aparece ya en el versículo 10. Y empieza el apóstol, ¿cómo ser entonces? Bueno, revestidos del nuevo. ¿Quién es ese nuevo hombre? Dice el versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que nosotros debemos de ser nuevas criaturas, que tenemos que estar vestidos, no tal vez nos está hablando de ropa literalmente, que va a ser, hermano, o tipo de vestimenta en sí, son parte de, pero lo principal son las actitudes que nosotros los creyentes debemos de tener. La conducta que ahora vamos a tener como creyente tiene que ser una conducta de buenos, tiene que ser una conducta de nuevas criaturas, tiene que ser una conducta de cristianos. Y empieza el versículo 10 diciendo, revestidos del nuevo. Hay que revestirnos, hermanos. Hay que renovarnos, hay que cambiar, hay que ser transformados. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos.
Yo puedo venir a la iglesia, pero si al Espíritu Santo no le doy permiso que gobierne mi vida, de aquí voy a salir siendo el ¿qué? La misma persona. Voy a seguir mintiendo, voy a seguir enojándome, voy a seguir hasta las pasiones desordenadas si no tenemos el sumo cuidado de matarlas. Pero dice el versículo 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Ahora, hermano, ¿cuál es esa imagen del que lo creó? O sea, Cristo en nosotros es la nueva imagen. Los pecados que veíamos del versículo 5 en adelante es la naturaleza pecaminosa que heredamos ¿de quién? De Adán. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza que Cristo formó en nosotros. La imagen de Cristo debe de reflejarse en nosotros. El Señor Jesús, ¿cómo fue? Fue bondadoso. El Señor Jesús, ¿cómo estuvo revestido? Revestido de misericordia, revestido de bondad. Eso es lo que sigue en el versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Quién es el que hace la diferencia en el hombre? Cristo Jesús. Como lo decíamos, la humanidad divide la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. También usted que ha venido al cristianismo, su vida antigua, esa es una cosa, para esa ya morimos, hermano. Quizás pudimos haber hecho cosas vergonzosas, que yo creo que a algunos de nosotros nos da vergüenza algunas cosas que contar, porque fueron vergonzosas, hicimos cosas que nos da pena, ven iglesia. Pero eso fue en la vida antigua, a la vida que ya morimos. Más a la nueva vida, hermano, dice el versículo 11, que eso, hermano, ahora en Cristo, todos, sean quienes sean griegos, sean judíos, sean escitas, diferentes razas, hermano, diferencia de nacionalidades, el apóstol les dice, en Cristo todos son nuevos. No importa quiénes hayan sido en otro tiempo. Amén, iglesia. 12. Para esto hay que vestirnos de estas conductas que dice el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Debo de saber que fui seleccionado por el mismo Dios. En medio de todo el mundo, ahí Dios lo agarró a usted. ¿Cuántos se alegran por esto, hermano? Mire qué bueno es Dios. A usted que quizás el vecino o los familiares suyos son mejor que nosotros, según la humanidad, Dios lo seleccionó a usted. Entonces, ¿cómo debo de vivir? Como escogido de Dios. ¿Para qué me escogió? Según la palabra de Dios, nos escogió para un propósito. Versículo 2 estamos, ¿verdad? Vestidos pues como escogidos de Dios. Mi vida debe de reflejar la conducta de un escogido de Dios. Santos y amados. La palabra santos quiere decir separados. Dios nos escogió para que vivamos el ¿qué? Separados y que tengamos amor entre nosotros, iglesia. Que nos amemos unos a otros. Que tengamos la capacidad de perdonar. De todo eso va a hablar. Avancemos un poquito más. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Toda esa lista de cosas tiene que tener el que está vivo en Cristo Jesús. Porque si no estamos vivos para estas cosas, preocupante sería, porque estaríamos vivos entonces para el montón de listas de pecados que había anteriormente. Amén, hermanos. Pero si Dios nos está exhortando hoy, ¿es para qué? Para que vivamos conforme a su voluntad. En la nueva vida. Para eso debemos de vivir. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. La forma de vivir, miren, si el mundo conociera esta parte y la practicara, no habrían guerras, no habrían contiendas, no habrían divisiones, hermanos. Viviéramos verdaderamente la vida que Dios le agrada. ¿Por qué el mundo está tan dividido por estas cosas? No tiene paciencia, no tiene humildad, no está sometido a Dios, no se soportan los unos con los otros. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. Mire, aquí lo dice literalmente. Quiere decir que yo no solo voy a amar a mi hermano, sino que también lo voy a aguantar. Eso quiere decir soportar, ¿verdad? Y vaya que hay veces no solamente se trata de amar al prójimo, sino de soportarlo. ¿Para qué, hermano? Para hacer la vida nueva que Dios quiere, ¿verdad? Soportando los unos a los otros. Y dentro de ese aguante, dentro de ese soporte, hay algo que tenemos que hacer. ¿Sabe qué es, hermano? El perdón. Y la forma como nosotros debemos de perdonar, ahí mismo está escrito, como Jesucristo. Lo dice al final del versículo 13. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así
vosotros hacedlo. Así hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó el Señor Jesús? Sin ponernos condiciones. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Todo el montón de cosas que dice que en otro tiempo vivimos, ¿qué hizo el Señor? Las borró. Nos las perdonó. Y de esa forma, como Él nos perdonó, nos hace el llamado a todos los que somos creyentes a vivir como perdonados y perdonando a otros. Continuemos. Terminamos en los últimos 3 versículos, del 14 al 17, donde dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, hermano. El amor, dice la palabra de Dios, que cubrirá multitud de pecados. El amor debe de ser fundamental en la vida del creyente. El amor es la parte esencial, medular y predominante en el Evangelio. Dijo el Señor que nos deberían de conocer por amarnos los unos a los otros. Versículo 15. Cuando todas estas cosas, estas conductas, estas características se den en nosotros, el apóstol dice algo: hay un deseo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa es parte de la conducta. Lo que debe de gobernar en mí es la paz de Dios. La paz de Dios gobierne sobre, así dice, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, la palabra de Dios nos dice que hemos sido llamados a paz, no a estar peleando con nadie, ¿verdad? Terminemos. 16. La palabra de Cristo, mire, para que podamos nosotros matar todos esos deseos terrenales que decía la palabra de Dios, como lo decíamos al principio, no vamos a agarrar un corvo literalmente, aunque así debería se de entender, pero hay formas. Todas estas conductas van a abonar a que nosotros seamos mejores creyentes, que vivamos la vida en Cristo, pero también hay algo que tenemos que hacer para poder matar lo terrenal y que lo de Dios abunde en nosotros. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si en mí abunda palabra de Dios, bueno, el Señor dijo estas palabras, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro de mí, eso es lo que yo voy a decir. Si abundo en palabra de Dios, ¿qué es lo que voy a hablar? Palabra de Dios. Por eso, hermanos, que la iglesia no debe de estar llena de emociones, como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La iglesia debe estar llena de palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Y esas no son emociones, esas deben de estar reflejándose afuera en el mundo. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría. ¿Para qué me sirve la palabra de Dios? Me enseña el camino. La palabra de Dios me exhorta, me dice lo que yo no debo de hacer. La palabra de Dios, si abunda en mí, me va a exhortar y la exhortación que va a hacer en mí me va a limpiar. Me va a purificar cada vez más. Versículo 16. Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que debe de abundar en nosotros es palabra de Dios. Si vamos a reunirnos, dice en otra parte, reunámonos que haya salmo, que haya doctrina, que haya enseñanza, dice el apóstol también en otra parte. Y termina en el versículo 17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con esto terminamos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios quiere que nosotros reflejemos que Él gobierna nuestras vidas. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Le damos gracias al Señor por haber